Vamos a estudiar la fuerza magnética entre dos conductores rectos, paralelos y muy largos que transportan corriente. Si representamos dos conductores paralelos con corrientes I1 e I2, por ejemplo, en el mismo sentido, ya vimos que toda corriente eléctrica genera en la región un campo magnético y también vimos que si una corriente se encuentra ubicada en una región con campo magnético, este va a ejercer sobre la corriente una fuerza magnética. Resumiendo entonces, la corriente 1 genera un campo magnético y ese campo magnético va a ejercer una fuerza sobre la corriente 2. Ya vimos que el campo magnético, debido a la corriente que circula por un conductor recto y muy largo, viene dado por esta expresión. Donde R es la distancia del conductor, medida en forma perpendicular al punto en donde se calcula el campo. Si vamos a determinar el campo del conductor 1, a este campo le llamaremos B1 y es producido por la corriente entonces I1. Nos ayudaría una vista de un observador que se encuentra detrás de los conductores. Esto es, veríamos la sección de los conductores. Suponemos que es circular la sección. Vamos a exagerar un poco la sección. Visto de atrás vemos que las corrientes se alejan, entonces vamos a indicarla con una cruz, tanto a la corriente I1 como a la corriente I2. Ya vimos que las líneas de campo de un conductor recto y largo con corriente son líneas circulares. El sentido de esta línea lo encontrábamos con la regla de la mano derecha, apuntando con el pulgar en el sentido de la corriente y los dedos de la mano derecha nos dan el sentido de estas líneas. De modo que las líneas tienen sentido horario. Por esta región donde se encuentra el conductor 2 pasará una línea. El campo será tangente a esa línea, en este caso hacia abajo. Este será el campo magnético en este punto producido por la corriente I1. Vimos también que un conductor recto en un campo magnético uniforme experimenta una fuerza dada por esta ecuación y por L producto vectorial el campo. Recordando esta fuerza o esta expresión la podemos utilizar siempre y cuando el conductor sobre el cual se ejerce la fuerza es recto
y si se encuentra en un campo magnético uniforme. En este caso el conductor 2 se encuentra en el campo generado por la corriente I1, que vemos que depende de R, o sea, no es uniforme. Sin embargo, debido a que los conductores son paralelos, el campo producido por la corriente I1, por ejemplo en este punto, vendrá representado, como vimos aquí abajo, por un vector B1. Otro punto sobre el conductor 2 experimentará o se encontrará en un campo dado por este vector, y así sucesivamente vemos que en todos los puntos en donde se encuentra el conductor 2, el campo tendrá la misma magnitud, dirección y sentido. Todos estos puntos están a la misma distancia r del conductor por ser, como dijimos, paralelos. Dada esta circunstancia, entonces podemos utilizar esta expresión para calcular la fuerza sobre el conductor 2. En este caso, a la fuerza que la corriente 1 ejerce sobre la corriente 2 le llamaremos F12 y será igual a la corriente del conductor 2 por la longitud del conductor 2, la longitud que uno considere, y por el campo donde se encuentra la corriente 2. Ese campo es generado por la corriente I1. Entonces llamaremos a este campo B1. ¿Cuál es la magnitud de esta fuerza? La magnitud de esta fuerza será igual a la corriente 2 por el módulo de este producto vectorial. Esto es el módulo de L2 por el módulo de B1 y por el seno del ángulo comprendido entre L2 y B1. En esta figura, L2 se encuentra hacia adentro en el sentido de la corriente y B hacia abajo, es decir que el ángulo es 90 grados. Seno de 90 grados es 1. Esto será igual a I2 por L2 por B1. Si reemplazamos el campo magnético 1, tendremos I2 por L2 por B1, que está dado por esta ecuación, mu sub 0 por I1 sobre 2pi por R. ¿Cuál es la dirección y sentido de esta fuerza? Sale del producto vectorial. El vector L se encuentra hacia adentro del pizarrón, el vector campo magnético 1 hacia abajo. Los vectores están en este plano vertical, por lo tanto la fuerza estará horizontal. Para saber el sentido utilizamos la regla de la mano derecha, esto es, giramos los dedos desde el primer vector L que está entrando en el sentido de la corriente, giramos hacia B y el pulgar nos indica una fuerza hacia la izquierda. Esta es la fuerza 1, 2.
¿Cómo es la fuerza que el conductor 2 ejerce sobre el 1? Habrá que hacer un procedimiento similar. La corriente 2 genera un campo en el lugar donde está la corriente I1, que lo representamos con esta línea de inducción. Como la corriente está entrando, las líneas tienen sentido horario, de modo que el campo magnético en esta región es un vector hacia arriba. Este será un campo magnético 2. Si encontramos la fuerza sobre el conductor 1 debido a este campo, habrá que hacer de vuelta el producto vectorial. En este caso, L se encuentra hacia abajo en el sentido de la corriente, giramos los dedos hacia el campo V2 y la fuerza nos da ahora hacia la derecha. Esto será, perdón, al revés, F2,1, la fuerza que el conductor 2 ejerce sobre el conductor 1. No es difícil demostrar que si uno calcula esa fuerza 2,1, llegaremos al mismo resultado. Entonces, esta expresión también es similar a la fuerza 2,1, lo cual era de esperar, puesto que deberá cumplirse la tercera ley de Newton para dos cuerpos que se ejercen fuerzas mutuamente. La fuerza que ejerce un conductor sobre el segundo deberá ser de igual dirección, igual magnitud y distinto sentido, tal cual lo expresa la tercera ley de Newton. Entonces podríamos obviar los subíndices y en general es costumbre expresar más que la fuerza en sí, la fuerza por unidad de longitud de conductor. En ese caso, la fuerza por unidad de longitud será igual a mu0, L pasa dividiendo el producto de las corrientes, I1 por I2 sobre 2pi por R, siendo R la distancia entre los dos conductores paralelos. Puede ocurrir que las corrientes sean de igual intensidad. Entonces, si las corrientes fuesen iguales, I1 igual a I2, entonces la expresión anterior quedará mu0 I por I al cuadrado sobre 2pi por R. Ahora bien, ¿qué sucederá si una de las corrientes tiene sentido contrario? Representamos el mismo corte de los conductores, una corriente I1 en aquel sentido y una corriente I2 que vamos a cambiarle el sentido. En este caso la veríamos saliente del plano de la pizarra. Como la corriente 1 no ha cambiado de sentido, su campo magnético sigue siendo el mismo en cuanto a dirección y sentido. Y en ese caso, si queremos encontrar la fuerza sobre el conductor 2 a partir del producto vectorial, habrá que girar los dedos de la mano derecha desde el primer
vector desde L que está saliendo, puesto que la corriente sale de la pizarra, y giramos hacia el campo que está hacia abajo y el pulgar nos indica una fuerza hacia la derecha. Esta será la fuerza 1,2, la fuerza que la corriente 1 ejerce sobre la corriente 2. Si hacemos lo mismo en el segundo caso, ahora el campo debido a la corriente 2 va a estar hacia abajo. Si aplicamos la regla de la mano derecha girando los dedos desde el vector L que está entrando la pizarra hacia el campo, nos dará una fuerza en esta dirección y sentido, F2,1. De modo tal que podemos ver que si tenemos dos corrientes paralelas, si estas corrientes tienen igual sentido, los conductores se atraen entre sí con una fuerza por unidad de longitud que viene dada por esta expresión. Mientras que si los dos conductores tienen corriente en diferente sentido, ambos se repelen entre sí con una fuerza por unidad de longitud dada por la misma ecuación. Podemos aprovechar esta expresión para definir el ampere. De hecho, así se hace. Supongamos que reemplazamos el valor de μ0, fuerza por unidad de longitud igual a μ0, sabemos que vale 4pi por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampere por I2 sobre 2pi por R. Podemos cancelar 2pi y nos quedará que la fuerza por unidad de longitud será igual a 2 por 10 a la menos 7 tesla metros sobre ampere corriente al cuadrado sobre R. Podemos observar aquí que si estas tres cantidades toman el valor de la unidad, es decir, tomamos un metro de conductor separados a una distancia de 1 metro, y si las corrientes que circulan son de 1 ampere, la fuerza que se va a ejercer entre los conductores, simplificando obviamente unidades, será igual a 2 por 10 a la menos 7 newton. De esta forma podemos definir el ampere. Recordemos que el ampere es la unidad de corriente eléctrica y la corriente es una magnitud fundamental. Recién en este momento vamos a definir qué es el ampere. Se define el ampere entonces como la corriente que circulando por dos conductores rectos paralelos de longitud infinita y sección transversal circular y despreciable situadas en el vacío con una separación de 1 metro, se ejercen entre sí una fuerza de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de longitud. Esa es la definición precisa del ampere.